Francisco, muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar nosotros ya nuestra primera entrevista aquí de Semana 24 en el marco de lo que ha sido precisamente la Operación Huracán, que tiene una arista que tiene que ver con la tecnología incluso, y es el software Antorcha. ¿Qué pasa con su utilización? ¿Es esto legal o no? La verdad es que el PPD, la Mesa Indígena, ya ha puesto esto incluso en la justicia, esta duda en la justicia, ¿cierto, Daniel? Así es, y para responder a estas dudas estamos a esta hora con Pedro Huicholaf, abogado de la Mesa Indígena del PPD. Pedro, gracias por venir a Semana 24. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Pedro, bueno, iniciamos rápidamente esta entrevista para responder varias dudas que a lo mejor puede tener la gente respecto de este caso y respecto de este software que ha sido incluso de la voz o de las palabras del mismo creador, que lo dice muy suelto de cuerpo, ¿no? Que es un software para intervenir conversaciones privadas de sistemas de mensajería que se creían eran casi inviolables. WhatsApp y Telegram, que sin duda son los dos sistemas de mensajería más usados. Primero hablemos de este caso y después hablemos de las consecuencias que tiene para el resto de las personas. Pero, ¿qué es exactamente lo que ustedes están haciendo? ¿Cuál es el recurso que quieren interponer? Sí, bueno, en primer lugar hay que mencionar que nosotros interpusimos ya este recurso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que va a ser la que tiene que analizar, y lo que mencionamos es justamente lo que tú mencionas. No tanto viendo en este caso el caso Huracán, a pesar de que está interpuesto a favor de los comuneros, pero también está a favor de nosotros mismos y de cualquier chileno, porque lo que nosotros mencionamos es que este tipo de programa que tiene por finalidad intervenir comunicaciones privadas, que tiene por finalidad obtener información privada de tus celulares y que no tiene ningún fundamento legal que lo ampare, es considerado ilegal. Y por eso que nosotros presentamos este recurso en contra del creador, en contra de la persona que intelectualmente diseñó este programa y que lo está utilizando en distintas formas. Primero lo utilizó dentro del tema de la investigación con Carabineros, pero también lo mostró fuera de cámara o dentro de cámaras de entrevista. E incluso tiene pensado ir a la FBI de Estados Unidos a mostrarlo. Entonces, nosotros lo que estamos mencionando es que por un tema de legalidad respecto a los comuneros fueron intervenidos con este software. Y por otro lado, respecto a nosotros, tenemos la legítima amenaza de sentirnos absolutamente amenazados de que puede ser usado ese software en nuestra contra. De hecho, es más, él ha dicho que tiene información de otras personas, de humoristas y también de políticos. Claro. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que él, a través de una vía ilegal, a través de su intelecto, utilizó un programa para espiar sin orden judicial y sin que exista fundamento. Y por tanto, ¿qué pedimos nosotros? Que se restablezca el imperio del derecho, es decir, que se le ordene a él que no usen más el software, pero alguna consecuencia más importante, que se borre toda la información que se haya obtenido con este software ilegal. Y por tanto, también pedimos que la Corte Suprema, la Corte de Apelación o la Corte Suprema, dependiendo de dónde va a terminar el recurso, ordene e instruya, en este caso, a las policías, a inteligencia, de que cualquier información que haya recopilado con un software que es considerado ilegal no puede ser utilizado en contra de ninguna persona. Ahora, hay un punto, porque acá tenemos dos versiones. Las alarmas se encendieron aún más cuando Ciper Chile da cuenta de este correo donde está entre el general Oces, el capitán Oces y Smith, y dice, ahí está el texto. De alguna manera se da cuenta de que efectivamente se habrían adulterado pruebas. Sí. Pero Antorcha sería una especie de herramienta de inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer el sistema de inteligencia cuando hemos dado cuenta que existe un programa, no sabemos si adultera o solo recoge, pero que efectivamente se pone en el debate esto de que se está viendo vulnerado nuestra propia privacidad? No sabemos incluso si Daniel, yo, tú podemos estar en esta misma situación y todas nuestras conversaciones están siendo revisadas. Y es por eso que nosotros separamos los hechos. Nosotros decimos que respecto a la posible intervención de las pruebas, eso no es relevante para este caso, porque en definitiva la alternación de pruebas se puede hacer una vez que te haya requisado tu equipo y la hayan inserto sin usar el programa o no. Lo que nosotros decimos que él ha dicho públicamente que creó un programa antes de ser contratado por Servicio de Inteligencia, que lo facilitó al Servicio de Inteligencia y que el Servicio de Inteligencia en teoría utilizó, y después viene todo este problema de las pruebas. Lo que nosotros no estamos mirando el árbol, estamos mirando el bosque, es decir, estamos mirando a cualquier persona, independiente de los que hayan sido, en este caso, comuneros, y lo que nosotros estamos mencionando también, porque no es menor que los que presentamos este recurso somos mapuches. Está Fermín Levio, que es el vicepresidente indígena, está Mauricio Yautil, que es un dirigente de la región metropolitana, y yo, porque nosotros decimos que inteligencia utiliza investigación
especialmente en temas de terrorismo, y los objetivos principalmente son personas de la etnia mapuche. Lo que nosotros estamos diciendo con este recurso es: todos los chilenos tenemos lo mismo, igualdad de dignidad y derechos. La Constitución tiene que ampararnos a todos, y no puede ser que en búsqueda y en perjuicio de un pueblo originario hayan medidas intrusivas que sean atentatorias contra sus derechos, porque están utilizando, insisto, la investigación está amparada en la ley, pero la ley en ninguna forma autoriza que se utilice un programa que es considerado ilegal en su génesis. Es decir, una persona no puede crear algo para violar tu privacidad y tus intervenciones de comunicaciones sin perjuicio de que después lo facilite para una investigación. Entonces, lo que pedimos a la Corte aquí es algo simple. Primero, que reconozca que hubo una violación de los derechos de los comuneros, pero también una amenaza hacia nosotros y hacia cualquier persona, y que se lo ordene, como decía, la eliminación del programa, pero además la eliminación de todos los antecedentes privados, porque pueden ser utilizados para chantaje. Por ejemplo, pueden ser utilizados para que una persona obtenga información comercial de la otra, o puede ser utilizado para fines de afectar la privacidad. Y lo que nosotros estamos mencionando aquí es que lo que hace la operación es identificar, y eso es lo que a nosotros nos parece relevante, a una persona civil creadora de un programa que tenía por objetivo vulnerar derechos constitucionales, que es lo que estamos reclamando. Pedro, tengo varias preguntas que podemos hacer en una especie de pimponeo, si quieres, para hacerlo más rápido, más dinámico. Una cosa sí, lo digo a cámara, es importante que sepan que tenemos un hashtag, Semana 24, por si quieren hacer algunas preguntas a Pedro, aprovechando que tiene conocimiento también del mundo digital, del tema tecnológico, como ex subsecretario de Telecomunicaciones, así que nos puede responder varias preguntas por ahí también. Yo voy a abrir el Twitter mientras tanto ahí. Por si abra el Twitter entonces mientras le preguntamos a don Pedro. Pedro, ¿ustedes entonces le dan validez a este programa? O sea, ¿ustedes realmente creen que sirve? Eso es lo primero, porque muchos, incluso hackers o expertos informáticos han dicho que tienen sus dudas también, tienen algunos reparos de cómo funcionaría este programa. ¿Ustedes le dan esa validez entonces? Sí, mira, lo que nosotros decimos es que no estamos viendo el aspecto técnico, sino el aspecto jurídico. Sin perjuicio de eso, lo que hacemos con interponer este recurso es que el propio Smith le responda a la Corte de Apelaciones la efectividad de este programa, si lo utiliza o no lo utiliza. Es decir, es deber de él decir sí, mantener sus dichos, ratificarlo, y sin perjuicio de la utilidad o la eficiencia, es decir, cuánta información saca o cuánta no saca. Lo que nosotros decimos es que aquí hubo una idea a través de un programa para violar privacidad y violar las comunicaciones, y es la consecuencia jurídica lo que nos estamos enfocando, no el uso del programa o el programa propiamente tal. Ya, perfecto. Otra cosa, si llegara, por ejemplo, Alex Smith haber usado este software, este programa malicioso, ¿no? Para intervenir en las comunicaciones o la mensajería de un particular, ¿cuál es el delito finalmente que ahí se está configurando? Mira, insisto, hoy día existen interposición de querellas por delito informático y por otro tipo de acción. Con este recurso nosotros no estamos buscando una culpabilidad, no estamos buscando lucrarnos tampoco, es decir, no estamos buscando una indemnización. La Corte lo que hace es una declaración, eso es lo que hace a través del recurso de protección, y la declaración es la ilegalidad del software, y por tanto cualquier intervención que haya realizado, independiente de que si una persona lo supiera o no, de hecho él ha dicho que ha hecho pruebas en más de 100 celulares, que ha hecho muchas investigaciones, la ha hecho por afuera, entonces me llama la atención cómo tan abiertamente él describe su conducta que nosotros consideramos ilegal, sin perjuicio de que pregunto, ¿cuál sería el delito finalmente, si es que, más allá de que ustedes obviamente no están hablando de un caso particular, pero va a beneficiar, porque en definitiva la Corte va a decir este software ilegal, y por tanto cualquier afectado podría presentar, por ejemplo, en este caso una acción civil de indemnización de perjuicios si ha tenido, en este caso, daños por la información que ha recibido, o en este caso penal, porque hay delito informático de sabotaje y también de acceso de espionaje. Es decir, por un lado la ley de delito informático habla aquel que espía y aquel que en este caso modifica un sistema para poder acceder a su información. Entonces eso está tipificado. Perfecto. Ahora, de todas maneras, todo lo informático, lo digital, no es tangible, es tan etéreo que finalmente él puede estarlos viendo, por ejemplo, y borrar todo y ya no hay nada que imputar, entonces. Sí, pero lo importante es que él lo ha reconocido, ha señalado de qué se trata. Pero puede decir, ya no tengo nada. Por eso. Y lo que sucede es que la Corte le va a decir, no puede desarrollar ningún software de este estilo para adelante, y si en un futuro lo volvemos a encontrar con algún tipo de esa conducta, va a haber un desacato de la autoría. Pero lo importante, yo insisto, que esto también va orientado a que se le va a informar a toda la institución, pública o privada, para que jamás pueda recibir un tipo de este software para la utilización, incluso para fines legales. Es decir,
investigaciones en este caso inteligencia carabinero, a través de la ley de seguridad e inteligencia puede espiar, entre comillas, a través de un ministro de corte, pero lo que nosotros decimos que no a través de un programa que es ilegal. Y esto es para futuro, no es retroactivo, porque ya había trabajado, este mismo Alex Smith había trabajado ya con Carabineros y él lo admitió públicamente en otros casos. Sí. Vayamos a saber, digamos, en cuánto se ha utilizado. Mira, nosotros eso hace que algunos cuestionan también qué pasa con esos otros casos. O sea, ahí se abre absolutamente la puerta a poder interpretar que han podido ocurrir otras cosas. Y mira, independiente del caso concreto, lo que nosotros le pedimos a la Corte también es que ella le pida, en este caso, inteligencia, el número de casos, no las personas que hayan sido utilizados con este programa, de tal forma de que una vez que sea declarado ilegal, tengan que borrar toda la información que tengan de esos casos, aunque hayan sido no acusados. Porque en definitiva esto es un proceso de investigación previa a una acusación. Claro. Y podría suceder de que tú te estén investigando, no sea acusado, pero se retiene información privada y además, insisto, él ha dicho públicamente que utiliza técnicas de engaño, es decir, busca blancos que él selectivamente o arbitrariamente elige. Entonces lo que el recurso de protección en términos generales dice que si una persona por actos ilegales y también arbitrarios atentan en este sentido de que han afectado, por eso nosotros hablamos de los comuneros, o amenazan, y por eso hablamos de nosotros, la Corte puede ordenar en este caso medidas como en este caso la eliminación del programa y toda la evidencia. Pamela, abramos las preguntas de redes sociales, Pedro, ya que estás acá como es subsecretario también de Telecomunicaciones. Hay muchas preguntas que hace la gente, vamos a tratar de avanzar en la mayor cantidad posible, y por eso te pedimos que las preguntas las respondamos lo más breve posible. ¿Te parece? Claro, acá Pamela. dice Rodrigo Barrera, dice, es necesario actualizar la legislación, pero finalmente, ¿cuál es el rol de la ANI aquí en Chile? Sí. Tiene esa duda. Mira, insisto, la ley de inteligencia, o lo mismo que ha dicho el presidente electo Sebastián Piñera respecto a modernizar, yo creo que todas las personas estamos de acuerdo en que estamos buscando mejor eficiencia en la labor investigativa. Lo que nosotros estamos diciendo es que no es a toda costa. No puede ser que porque si no estaríamos en un gran hermano donde el gobierno va a vigilar todas las comunicaciones sin control. Lo que único que estamos diciendo es que puede tener herramientas, la ley le autoriza, pero tienen que ser herramientas legales. Y por tanto, este tipo de programas que no fueron adquiridos por inteligencia, porque es una discusión, no es que Carabineros haya comprado un software especialmente para investigaciones y solo en ese tipo de casos. Este personaje que se llama Alex Smith, que le dicen el profesor, si yo fuera profesor me sentiría perjudicado porque lo que él hacía es enseñar a cometer delitos y lo único que estamos pidiendo es que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema declare la ilegalidad para que nunca más, aunque haya investigaciones, se hagan al borde de la ley. Sí, lo complejo es que estos van parados por Carabineros, que son los que distribuyen o... Y que haya sido además utilizado este software antes de ser contratado. Hay que decir que Alan Smith empezó en enero del 2017, según sus declaraciones, como funcionario de apoyo sin contrato y que fue en octubre que fue contratado y el software fue utilizado en septiembre. Es decir, el software fue utilizado por un privado que fue facilitado a Carabineros y en definitiva sin ninguna responsabilidad en este caso para la institución. Pedro, avancemos con las preguntas de Twitter. Recuerde, hashtag semana 24, aquí dicen, Don Vito dice, Pedro, directamente, ¿qué pasa si el software ha detectado información importante para la investigación? O, hace una pregunta, ¿existe miedo de exponer a alguna persona? Mira, la ley es clara en términos del Código Procesal Penal. Establece de que las pruebas tienen que ser lícitas y obtenidas en forma lícita y de tal forma que el juez de garantía podría excluir prueba que ha sido considerada obtenida ilegalmente. Aunque sea vital para la investigación. Aunque sea legal, ¿por qué? Porque la Fiscalía, Carabineros y todos los que trabajan en ámbito judicial saben que la forma de obtener pruebas tiene que ser por medios legales y no ilegales. A ver, entonces, vamos a poner un caso hipotético. Digamos que no ocurrió, digamos, todo lo que pasó finalmente, que se cierra la arista de la Operación Huracán, pero que tiene que ver con la investigación de los ataques incendiarios donde estaban imputados los comuneros que ahora han sido absueltos. Pero pongamos en el caso que sí siguen finalmente con esta investigación y se descubre que Antorcha es ilegal. Todas las pruebas que había obtenido Carabineros a través de ese programa, lo que nosotros le estamos diciendo a la Corte, que la Corte sea... Es de alguna manera lo que ocurrió, pero antes de comprobar la legalidad del programa, porque se basa finalmente en lo que dice la Fiscalía, que acá no hubo... No, ¿sabes por qué? Porque hoy día el fiscal está mirando intervención de prueba y
cuando le preguntaron cuál era la naturaleza del software, y él dijo, no, yo no estoy viendo el programa, estoy viendo las pruebas que fueron intervenidas. Claro. Y él habla de que la intervención de las pruebas fueron, los equipos fueron requisados y después se le insertó el archivo. Entonces no tiene que ver con el programa, porque el programa lo que hacía era recopilar información de antes. Entonces lo que yo estoy diciendo es que esa información, independiente de si se le metió o no algún tipo de otra prueba diferente, su génesis es legal. Es decir, digamos que, a ver, todo eso está investigando, pero de no haber habido intervención, la génesis de todas maneras es ilegal. Sí, y es por eso que yo digo que la ley establece que, o la Constitución establece que tu garantía, por ejemplo, de privacidad o de intervención de comunicaciones es inviolable, excepto cuando la ley en la forma y en los casos concretos señala. Y hoy día existen solo 4 casos en la ley en que te permiten intervención de tus comunicaciones. A ver. Uno, es la ley de inteligencia del Estado. Es decir, y además dice que solo en caso de terrorismo, en caso de seguridad interior del Estado, Carabineros puede iniciar. Y tiene que pedir una autorización al ministro de Corte de Apelaciones para hacerlo. Segundo, en la ley de, en este caso, de estupefacientes, permite también hacerlo. Una tercera ley, en el caso de que de intervención telefónica, también se permite que el fiscal puede solicitar al tribunal intervenciones telefónicas, pero de voz, no de datos. Y la cuarta ley habla a través de la ley, en este caso de libre competencia, donde el fiscal nacional económico puede solicitar acceso a través de un ministro de Corte de Apelaciones. ¿Qué es lo que nosotros decimos en definitiva? Alex Smith no es ni fiscal, no es ni de la labor de inteligencia, no es ni siquiera el fiscal económico y por tanto no tiene ninguna autoridad para crear un programa para vulnerar tu privacidad. Eso es sin perjuicio de que después, si investigaciones, Carabineros utiliza este programa, lo que nosotros decimos por consecuencia, como el software es ilegal, cualquier acto cometido posteriormente con un software ilegal tiene que ser considerado ilegal o ausente de legalidad. Se entiende en términos de que es un argumento jurídico, sí, desprovisto de pasiones, ¿no? Porque claro, estoy leyendo muchos comentarios en Twitter, no nos alcanzamos a leer todos, pero en síntesis muchos hablan de que son tecnicismos. Tú mismo dijiste, por ejemplo, ahora que la ley te da ciertas condiciones para las cuales, o cierto tipo de crímenes para los cuales se puede intervenir las comunicaciones, pero no los datos, sí, solamente la voz, por ejemplo. Sí. Bueno, eso suena un poco a una ley que está atrasada en términos de los tiempos, ¿no? Porque hoy día ya nadie habla por teléfono. Por lo tanto, aquí algunos dicen, bueno, pero esos software no podrían ser utilizados, por ejemplo, lo dice Jorge Mundaca, para buscar narcos, pedófilos, corruptos o encubridores, que esos son otros casos que han impactado mucho la opinión pública, sí, pero que no están incluidos en estas condiciones, ¿no? Mira, la discusión podríamos analizarla respecto a que si la institución objetivo de investigación, estamos hablando de Fiscalía o Carabineros, propiamente tal, desarrolla el software para sí, y que ellos solo en esos casos investiguen, uno puede hacer esa discusión. Yeah. Pero aquí tenemos un antecedente claro. Fue un civil claro, anteriormente y por tanto, y además este software no fue adquirido por Carabineros. O sea, Carabineros hoy día tiene un contrato que terminó, según las últimas declaraciones del general Villalobos, con este civil, pero era de asesor informático, no creador de software y por tanto estamos hablando que la propiedad intelectual no es del Estado. Y además hay que decir una cosa, que también que se ha dejado de lado. Todos los chilenos le pagamos a Alex Smith un sueldo para que él utilizara un programa que puede ser utilizado en nuestra contra. Y vuelvo a repetir, sin ser funcionario del Estado, en un principio, en una vulneración de nuestros derechos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, estamos en un Estado de Derecho, la garantía es para todos, estamos en un Estado plurinacional y en este caso nosotros estamos mencionando que las comunidades mapuche, que son las más investigadas por temas de terrorismo, van a utilizar cualquier argumento, incluso software ilegal, para efectos de una investigación. Eso en un Estado de Derecho no está permitido y es por eso que nosotros queremos que no seamos nosotros, sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema la que declare ese acto, independiente que después los comuneros se querellen o no, o independiente de si con otras pruebas o con otros mecanismos puedan detectar la culpabilidad o no de algunos comuneros. Estaba recordando, a propósito bueno, de los comentarios de Twitter, de lo que dices tú, finalmente la querella que presentó el gobierno, porque sí, primero dice que hay que esperar una verdad judicial, sale el reportaje de CIPER y de inmediato anuncia esta acción legal que es por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. De alguna manera uno asocia las dos cosas, la acción legal de ustedes
y la acción legal del gobierno? Porque los dos apuntan a que acá hay una irregularidad. Efectivamente, y nosotros lo dijimos y lo señalamos en el escrito. Este recurso no es contra ni Carabineros, ni contra Inteligencia, ni contra Fiscalía, ni contra el gobierno, sino que es una forma global de determinar a través de la Corte de la legalidad, de tal forma de que cualquiera sea, ya sea por ejemplo el gobierno que detecte que fue utilizado un software ilegal, pueda querellarse contra él. Y de hecho puede el gobierno el día de mañana querellarse contra Alex Smith por falsificación de prueba, y además ahora es que la Corte lo ratifica por uso de un programa que tiene por finalidad vulnerar derechos constitucionales sin orden judicial y sin amparo de la ley. Dos cositas. Alex Smith, como tú mismo dijiste, había hablado de que tenía algunas conversaciones, por ejemplo, con el FBI para, no sé, intercambiar o venderles este software que, insisto, ha llamado la atención en varias partes del mundo, porque no es fácil desarrollar un software como este, menos con los conocimientos. No quiero ser ofensivo ni nada, pero no es un experto en seguridad informática, al menos no. ¿Ingeniero agrícola? Agrónomo, creo. Sí, agrónomo. No formalmente, al menos. Entonces, él no podría ni siquiera vender este software, porque según el recurso que ustedes están presentando, si es que fructifica, debería borrarlo, debería existir. ¿De dónde debería existir, no? No, y acá nos preocupa por dos cosas, porque él dice explícitamente, y sucedió, que sus servidores, su software fue allanado por la PDI en orden de la investigación por el caso de la vulneración de las pruebas. Sí, dijo que fue hackeado. No, pero antes, o sea, cuando se inició la arista por parte de Fiscalía de vulneración de pruebas, allanaron Dipolcar y le allanaron la casa de él y le requisaron todos los software. Pero posteriormente él mostró en un canal de televisión la aplicación, y él dijo que desarrolló el software después de eso, es decir, tiene la capacidad para replicar el software. Y además lo que nosotros estamos diciendo, y ahora él está diciendo que lo quiere vender o ceder o transferir. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que al menos aquí en Chile, por un efecto territorial, no podría desarrollar ese software, no podría crear uno nuevo y no podría obviamente venderlo. Si lo hace fuera del país, bueno... Podría ser la muerta, porque es muy difícil también en la práctica, tú lo sabes también, detectar algo como eso. Bueno, pero al menos cuando existe una orden, y si tú sabes que frente a ti hay una orden de prohibición, por ejemplo, la orden de prohibición de acercarte a una persona, si tú te acercas lo puedes hacer, pero estaría infringiendo la ley, con las consecuencias jurídicas que ellos conllevan. Aquí lo que estamos buscando es que a través de esta declaración él no desarrolle, y además, ojo, no tan solo con el nombre antorcha, porque le podría poner fuego o le podría poner cualquier nombre de fantasía. Nosotros estamos diciendo que él, y además por consecuencia, cualquier programa que tenga esa finalidad, solo intervenir, porque imagínate que él decía que mandaba un correo electrónico, ¿no es cierto?, con un programa para interceptar las comunicaciones. Nadie en su sano juicio puede pensar de que vamos a alegar contra Gmail porque utilizó ese software como medio de transporte para mandar el virus, porque el correo electrónico no tiene esa finalidad de intervenir intervenciones, en este caso de tu privacidad. Pero él, el único objetivo de que tenía ese software, no tenía otro: intervenir y además afectar tu privacidad. Entonces nosotros decimos desde el punto de vista jurídico, hoy es tan evidente, uno permanentemente recibe correos con phishing, permanentemente recibe correos con intención, pero tú nunca sabes quién lo creó, ni cuál va a ser la utilidad de esa información recopilada. Pero él aquí abiertamente, a través de los medios, en la prensa ha dicho: yo soy el creador, yo hice este programa, yo espiaba, yo entregaba información, y que hasta el día de hoy nadie ha aparecido diciendo: ojo, ¿qué pasa con el software? ¿Es legal o no es ilegal? Por tanto, nosotros como Mesa Indígena, PPD, y además como ex subsecretario de Telecomunicaciones, que estoy pensando en el futuro de cualquier persona, interpusimos este recurso con ese objetivo, la ilegalidad. Pedro, para concluir esta entrevista quería preguntarte respecto de lo que pasó asociado a esto, que es la decisión del general Villalobos de llamar a retiro a 3 uniformados, al equipo de inteligencia de la Araucanía y, bueno, junto a Alex Smith. Algunos decían que acá la verdad es que se estaba cortando el hilo por lo más delgado. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como representantes de la Mesa Indígena del PPD? Bueno, mira, nosotros lo decíamos, en definitiva lo que estamos pidiendo acá, que se respeten los derechos y garantías de todas las personas y que por tanto la responsabilidad sea en este caso jurídica y también política, sea reconocida en este caso por quien corresponda. Por eso nosotros hablamos de un partido político que estamos interesados a favor de promover los derechos, en este caso de los pueblos originarios, pero al mismo tiempo nosotros mencionamos, solo administrativamente llamar al retiro, que es muy distinto al hecho de darlo de baja,
y por otro lado, que posteriormente la investigación determine algún tipo de responsabilidad, yo creo que generará en su momento, porque todavía está en veremos, una responsabilidad política que debe las altas autoridades del país determinar. Muchas gracias, Pedro Huichalaf, representante de la Mesa Indígena entonces del PPD, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Gracias por aclararnos todas estas dudas en el marco de la Operación Huracán 2. Que estés bien, buen fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, y hay una duda, usted ha viajado a Brasil, ¿qué tan necesario es vacunarse? Le voy a preguntar a Daniel. ¿Has viajado a Brasil? He viajado a Brasil, pero en otros años. Lo importante...